Hola, buen domingo, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Una vez más, acá trayéndole temas de lo cotidiano, aunque uno como un mortal no esté tan atento a cuántas cosas son importantes en momentos difíciles y muy desafiantes en nuestro país. Vamos a trabajar para usted y con usted, Claudio Acevedo, que está en las máquinas, gracias Claudio, y Pablo Marmorato, que está aquí conmigo. Hola Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Graciela. Pablo nos va a pasar dos avisitos y enseguida seguimos. Muy bien, como todos los domingos saben que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @porqueradio, o al mail porqueprograma@gmail.com. Y nos acompaña como cada domingo Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Y antes de ir al tema, quiero agradecerle a Natalia Bustelo, que es un oyente seguramente, que nos trajo su libro Todo lo que necesitas saber sobre la reforma universitaria. Es un libro editado por Paidós. Yo, Natalia, todavía no lo leí, después lo comento. Gracias. Decía recién que son momentos difíciles para la Argentina, desafiantes. Se quieren cambiar distintas visiones y es imprescindible, sobre todo en el tema economía. Y la pregunta es, ¿tenemos en Argentina suficientes recursos como para esas modificaciones? ¿Hay que inventarlos? ¿O miramos alrededor y vemos que tenemos instituciones que a nuestro criterio a veces no son total y absolutamente aprovechadas? Para hablar de eso invité a tres personas. Una es Graciela Siccia. Graciela es doctora en farmacia y bioquímica, egresada de la UBA. Es profesora en biotecnología e investigadora del CONICET. Es miembro directorio y representación de industria, directora de innovación y desarrollo tecnológico del grupo INSUD y la Cámara Argentina de Biotecnología. Mario Mariscotti es doctor en física, también egresado de la UBA. Fue profesor de física nuclear, trabajó 28 años en la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue director de investigación y desarrollo ahí, ¿no? Y fundó TASA, THASA. Es una empresa dedicada a la aplicación de tecnología nuclear para la ingeniería civil. Hoy sigue en esa tarea. Y el tercero, es Luis Rapoport, lo dejé para el final porque es viejo conocido. Es economista, también egresado de la UBA, y es profesor hoy de la Universidad de General Sarmiento, y además es director nacional de políticas regionales del Ministerio del Interior, además de socio del Club Político Argentino. Bueno, la pregunta queda ante ustedes. ¿Por qué no me cuentan, sobre todo cada uno, tanto vos, Graciela, como vos, Mario, qué están haciendo, en qué creen ustedes que se desaprovecha, o si está bien aprovechado todo lo que ustedes trabajan y producen? ¿Querés empezar, Graciela? Gracias, Graciela. Dos Gracielas en la mesa. Bueno. ¿Qué estoy haciendo? Sí. Digamos, yo me dedico a vincular el sector productivo con el sector científico-tecnológico. Soy como una Celestina serial. Los casás siempre. Me encantan esas asociaciones públicos-privadas y hoy tengo la enorme suerte de estar en algunos lugares estratégicos, y en todos lados voy con el mismo mensaje y tratando de que las cosas se lleven a la práctica. Entonces, estoy hace 14 años en el grupo INSUD, que es un grupo de muchas unidades de negocios, algunas farmacéuticas, biotecnología, el campo, también una productora de cine. Miramos. Sí, es la de Relatos Salvajes, entre otros. Sí. Que preside el doctor Hugo Sigman, y
a raíz de esa posición, fundamos una cámara, la Cámara Argentina de Biotecnología, que tiene empresas de distintos sectores, o sea, alimentos, agro, farma, hasta una que clona caballos de polo. Por esa posición terminé presidiendo el Departamento de Ciencia y Tecnología en la Unión Industrial Argentina, que era un gran desafío porque hacía muchos años que no había reuniones con este tema, y de ahí volví a la casita de los viejos, representando al sector productivo desde febrero del 2017. ¿Pero cuál es la casita de los viejos? La casita de los viejos es el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde hay un directorio que tiene 8 miembros y un presidente, 4 miembros son elegidos por la comunidad científica y otros 4 son independientes, representando distintos sectores. Y yo ahí estoy representando al sector productivo. Es decir, que es un buen maridaje. Es un buen maridaje y yo siempre veo el lado positivo, y cuando vos decías sí, qué hay o qué tenemos, yo creo que lo que tenemos son, primero, la gente. Hay recursos humanos calificados, especializados. Solamente en el CONICET hay 25.000 personas, de las cuales 10.500 son investigadores, 11.000 personas están haciendo su doctorado o su postdoctorado, y el resto son técnicos o personal administrativo especializado. Y luego, sin hablar las universidades, el INTA, el INTI, la Comisión de Energía Atómica, la de Actividades Espaciales, o sea que recursos humanos calificados, tenemos. De muy alto nivel, tenemos, y también tenemos un sector productivo muy interesante, tenemos un mercado que debe mirar al mundo, porque Argentina es muy pequeña como mercado. Entonces, para hacer estas cosas desafiantes, de riesgo tecnológico, hay que mirar al mundo, hay que ser más competitivos, y esto es todo un gran desafío. Mario Mariscotti, vos desde TASA, ¿cómo ves ese maridaje que nos propone Graciela? Bueno, es tentador, vamos. Es un tema para mí fundamental, ¿no? Mirando el futuro del país, creo que ese es un tema que debe inquietarnos a todos y preocuparnos y tratar de encontrar caminos. A mí me parece que hace ya unas cuantas décadas que la inquietud de hacer puentes entre el sector académico y el sector productivo existe y se van probando cosas. Ya me acuerdo en los años 60 que se hablaba del cientificismo y estaba Barsasky con sus cosas. Sí. Que se fue después de la noche de los bastones largos. Bueno, claro, como muchos de nosotros. Y quizás se haya avanzado. Pero todavía falta, digamos. A mí me consta que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se intenta, bueno, yo fui presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el primer presidente, y naturalmente el propósito, digamos, en particular del Fondo FONTAR, Fondo Tecnológico Argentino, era justamente poner recursos para alentar este vínculo. Por otra parte, digamos, sí, efectivamente, TASA, la tomografía de hormigón armado Sociedad Anónima, es lo que significa TASA, es una empresa que creamos en el año 92, estamos con 26 años ya. En ese momento es como que yo dejé el monasterio, con mucha pena, digamos, mucho. ¿Tu monasterio cuál era? El monasterio es la vida académica full time, claro, con dedicación exclusiva, tanto en la CONEA, claro, como en la Universidad de Buenos Aires. Quise probar esta otra aventura que es la empresa privada. El sector desafiante, privado, ¿no? Muy desafiante, especialmente en la Argentina. Claro. Y ahora después vamos a preguntar por qué. Exacto. En la Argentina es tan desafiante. Pero de cualquier manera debo decir que no es que me haya alejado del mundo académico, para nada, digamos. Sigo siendo miembro de la Academia de Ciencias, no, y además, porque fui presidente de la agencia,
presidente de la Academia también, y miembro del directorio del Consejo de Investigaciones Científicas, del INTI mismo también, etcétera. Varias razones. He seguido inquieto, preocupado, tratando de colaborar con ese tema del, como decías vos, el maridaje entre la academia y la... En el año 2015, por ejemplo, con otros 5 colegas que tuvieron funciones en la política de ciencia y tecnología argentina, elaboramos un documento para los candidatos a presidente que se llamó Bases para una Política, etcétera. Así que, digamos... Y ahora estás en el CARI, bueno, como presidiendo presido el Comité de Ciencia y Tecnología del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Sí. Justamente con Luis tuvimos una linda reunión el lunes pasado, me parece que fue, con un israelí que nos vino a contar de la revolución que han hecho en Israel. Bueno, sí. En Israel, él decía que en el año 84 Israel tenía 450% de inflación y solamente exportaba naranjas. Y ahora es un país líder, si lo medimos per cápita, es el país que más actividad de emprendedorismo tecnológico y de alta tecnología tiene. Así que estamos en eso. Yo creo que bueno, que hay oportunidades en Argentina. Argentina tiene efectivamente ciertas fortalezas que tendríamos que tener muy en cuenta, porque hay que alentarlas, hay que multiplicarlas, y creo que si hiciéramos las cosas bien, no las estamos haciendo del todo bien, podríamos aspirar a reproducir un poco la experiencia israelí. No sé si voy a ahora decirlo, lo dejamos para una segunda después vuelta. Seguimos, porque le quiero preguntar a Luis, que fue quien me sugirió que los invitara a ustedes. Ya le doy la autoría, fue él quien me lo sugirió a partir de otro programa que escuchó antes. Luis, vos has trabajado en lo privado, seguís, pero también hoy sos funcionario en el gobierno. Y tu inquietud es este maridaje, cómo se hace, cómo se estimula. Yo diría, no te voy a decir vos sos la pata política, porque sería exagerado, y meterte en con una responsabilidad que no tenés estrictamente. Pero yo anoté la noche de los bastones largos, ¿no? Ese momento en que un gobierno, por una soberbia infernal y una ideología autoritaria, decían: nos arreglamos solos, la ciencia es subversiva, y se acabó y se cierra, y se nos fueron científicos de primerísimo nivel. Es decir, desde la política, porque aunque fuera un gobierno militar, era política, se le dijo no a la ciencia. Yo tengo la impresión de que el tiempo ha corrido, no existió, volvió la brutalidad y demás, pero tomemos desde la democracia recuperada para acá, la política todavía no le da la importancia que tiene a este desafío, y que cada vez se impone más, por lo mismo que vos acabás de citar de Israel, y los momentos de crisis que la Argentina pasa cada rato. Luis, ahora contá por qué vos querías que estuvieran estos yo primero invitados. Comentario, que cuando yo tenía mi empresa, la empresa sí, yo vendí mi parte, pero teníamos el apoyo del Fontana. Porque también era una empresa que con cierta base tecnológica, no tan compleja como la tuya, pero tenía cierta base tecnológica. A tu pregunta. ¿La pregunta de quién? ¿La mía? Sí, yo en este momento estoy trabajando casi un 80%, con un modelo europeo, básicamente europeo, que no es tan novedoso desde el punto de vista conceptual, es lo que acá se llama el triángulo Sábato, que es Sábato por Jorge Sábato, claro, que es la vinculación entre la academia, el sector empresario
y el sector público, ¿no es así? Lo que estoy haciendo, intentando hacer, es hacerlo desde el punto de vista regional, o sea, desde el punto de vista provincial. Los gringos lo llaman RIS-3, que quiere decir Regional Innovation Strategic Smart Specialization, que es especialización inteligente e innovativa de base regional. Sobre la política, yo diría lo siguiente, digamos, hay poca experiencia y poca formación en los cuadros del Estado para liderar los procesos de innovación y crear sistemas locales de innovación. Pero hay algunas provincias donde, graciosamente, el sector privado está atrasado y hay un sector público proactivo. Te doy el ejemplo de Salta o te doy el ejemplo de Misiones, donde hay un sector público bastante proactivo para conformar esta cosa, y la respuesta del sector privado es más débil porque es una estructura empresaria más débil. Por el otro lado, más débil, más conservadora que... No, yo diría más débil porque, digamos, bueno, aquellas empresas grandes es un animal, pero después tenés animales distintos que son más chiquititos, es un número de pymes donde el dueño de la pyme es cadete, es hace todo. Gerente financiero, gerente comercial, hace de todo. Entonces, y tiene escasa confrontación internacional para entender que ese proceso de innovación regional no lo pone competitivo. Y después te encontrás con algunas provincias que tienen un sector privado que vuela y un sector público que atrasa, burocratizado, falta de coordinación, etcétera. Cada provincia en cierta forma es un mundo. El ejercicio de traer expertos europeos y de generar vinculación entre regiones de Europa con provincias de Argentina es un ejercicio nuevo, empezamos ahora y vamos a ver qué pasa. De hecho, una de las cosas que de alguna forma, digamos, hemos conseguido es que haya recursos importantes en las provincias para... ¿Recursos económicos? Plata. Sí, pero que vienen de la provincia o de nación. No, el tema es así. Hay un viejo fondo que se llama Fondo Soja, se conoce, que este año son unos 1.300 millones de dólares para este año, en el presupuesto de este año, que originalmente estaba pensado para inversiones de infraestructura social. Entonces hemos conseguido cambiarle el objeto, ampliarlo, que sea para infraestructura social, para infraestructura productiva y para inversión productiva, aunque no sea infraestructura, con lo cual entra todo lo que es ciencia y tecnología o marketing o lo que sea. Y estamos haciendo un esfuerzo, digamos, lento, pero, digamos, sostenido para tratar de que, digamos, con esos recursos y con el intento de buscar la asociación esta del Triángulo Sábato, empiece a haber resultados. Si vos me preguntás, ¿hay resultados en este momento? Y yo te diría que los resultados que existen, que conocemos, Mario, Graciela, etcétera, no son debidos a esta gestión pública, sino son resultados porque la dinámica de la sociedad argentina tiene segmentos de mucha riqueza, ¿no? Ahora, ¿qué haría falta, Graciela, Mario, del lado de la política para que esto se hiciera de excelencia? Para vos, Graciela, y después vos, Mario. A mí me parece, coincido con Luis, que hay los elementos están, por ejemplo, hay lo que se llaman unidades de vinculación tecnológica, fueron creadas por ley, la ley 23877, que ya cumplió muchísimos años, fue reformada creo que en diciembre de este año, o sea, más de 20. Pero faltan profesionales con visión internacional, se está haciendo un esfuerzo, digamos, el sector productivo y el sector científico, digamos, tienen
lenguajes distintos, tiempos distintos, necesidades distintas. Entonces, ese puente tiene que ser muy especializado, muy proactivo, tiene que ir a visitar a las pymes, el dueño de una pyme que está preocupado por la parte financiera y por los rojos y por los cheques, probablemente, digamos, no tiene tiempo la cabeza de ir al INTA o de ir al INTE o de ir a algún instituto del CONICET. Entonces, ese vínculo hace muchos años que está dando vuelta y yo creo que es una deuda de decir, bueno, pongamos el eje en eso, en general hay pocas privadas, sino que son vinculadas a universidades o vinculadas a los centros públicos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo con un programa que se llama Synaptec, de profesionalizar. Hace 2 años trajeron expertos de Oxford, de Oxford Innovation, para formar gente y que de las oficinas que llevaban proyectos de posible licencia o transferencia tecnológica. Al año siguiente lo hicieron con el MIT. Este año trajeron el responsable de la oficina de transferencia del Instituto Weizmann, que es el IEDA. Sí, perdóname, pero a mí me parece estupendo Sí. esta idea de traer a tal persona, a tal otra, porque representan trabajos hechos. ¿Ustedes sienten que hay eco? Claro, digo, esos son cursos de capacitación y entonces, bueno, por lo menos yo estoy sentada en el CONICET, en ese directorio, que el CONICET termina con T, ese T es de técnicas. Digamos, lo tecnológico, lo técnico siempre fue contracultural. La gran proporción de los investigadores está centrado y además es evaluado por eso, por la formación de recursos humanos, por las publicaciones científicas, no así por su vínculo con el sector productivo o el sector económico, social. Merecería un cambio eso, por lo menos una mirada. Merece un cambio, estamos haciendo esos cambios, se han hecho a lo largo de los años, siempre se ha intentado. Yo estaba en el CONICET en la época de Mario, estaba en la presidencia de la agencia, pero el tema es que hay que, lo tiene que corporizar también el investigador, que esto es una posibilidad. Y yo veo un cambio en los jóvenes. Yo los llamo a ellos, ustedes son ilegales, digamos, porque no hay una norma que los esté conteniendo. Nosotros estamos trabajando para cambiar eso, porque hay muchos jóvenes. Hay muchos que se sienten jóvenes científicos precarizados y que su única destino parece ser investigador del CONICET o profesor universitario. Y hay otros que están muy agradecidos de su formación y de haber obtenido un doctorado y que piensan en que se pueden desarrollar empresas de base científica tecnológica, como estamos acá, Mario tiene una de ellas. O sea, eso existía en la Argentina, hay que volver a recrearlo. Nosotros el 14 de junio... Ahora, hay una cuestión, me parece como una especie de ecuación que a mí se me arma en la cabeza, ¿no? Una preponderancia en la cultura, si querés, de la investigación, las ciencias acá, de la academia, de los recursos sociales. Y una, me parece a mí, pero por favor corríjanme, escasa comprensión de que cuantos más empresas se creen, pymes, medianas y grandes, más posibilidades hay de abandonar lo que es el soporte social, porque no queda más remedio, y reemplazarlo por el trabajo genuino, digamos, que es lo que reemplazaría cualquier ayuda social con muchísima más dignidad. ¿Es eso? Pero vos fíjate que culturalmente, cuando se estableció el año pasado, se hablaba de las prácticas profesionales, o sea, bueno, acercarnos al sistema dual de Alemania, que los chicos que están terminando su secundario en una escuela técnica o en una escuela secundaria hagan una práctica profesional en el sector productivo. Se armó un lío terrible y eso para mí es genial, digamos, que alguien tenga la oportunidad de ver qué pasa, o sea, orientar su próxima carrera o pensar, o sea, ¿por qué todo el mundo tiene que ser universitario? ¿Por qué no tenemos, digamos, más terciarios, más calificación en el rubro oficios técnicos? Vos en una empresa de biotecnología llamás, o sea, ponés un aviso para que alguien haga
cultivos de células, digamos una tarea rutinaria para no desafiante como para un investigador que a lo mejor está buscando alguna cosa de mayor altura intelectual, y se te presentan doctores o licenciados en biotecnología cuando están calificados. Entonces digo, o sea, uno tiene que estar orgulloso de la tarea que hace, y si sos un excelente técnico, digamos, está fantástico. En Inglaterra hay gente técnica y vive feliz toda su vida con un buen trabajo, sin necesidad de estar pensando en que todo el mundo tiene que ser universitario. Todo el mundo tiene que, para mí, que tratar de alcanzar el mayor nivel posible de excelencia. Y eso el Estado tiene una gran responsabilidad para que las escuelas den el nivel que corresponde, ¿no? Seguimos después de la tanda y vamos a darle la palabra a Mario.